El tenis ha estado en mi familia ya por generaciones y de ambos lados. También del lado de mi mamá jugaban, mi mamá, su familia, o sea, sus papás. Del lado de mi papá, pues mi bisabuelo fue el que inició la pasión por el tenis. Y sí, mi abuelo estuvo, sin duda, hubo etapas, sobre todo cuando yo estaba en pubertad, adolescencia, en la que sí hubieron momentos complicados, ¿no? Ok. Para los dos. Entonces, de hecho, hubieron etapas en las que desde los 14, 15, yo sabía que existía esa posibilidad. Obviamente mi sueño era ser jugador profesional, pero sí teníamos más o menos claro ciertos parámetros. Como, bueno, mi primer punto ATP me acuerdo fue en el Club Berimbau, en el Estado de México. Y yo tenía, híjole, creo que sí, eso fue una locura, de verdad, esa exhibición. También una experiencia más compartida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su podcast Platicando con Jerry. Hoy vamos a tener a un gran invitado, a un gran doblista, Miguel Ángel Reyes Varela. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Jerry, y muy bien, contento de participar en esta plática. No, hombre, muchas gracias de verdad. Ya después de tantos intentos pudimos coordinarnos y te agradezco tu tiempo. Oye, platícame, cómo te va este año? ¿Cómo te fue en tu gira por México? ¿Cómo va la gira por Europa? Platícanos un poquito antes de comenzar a platicar sobre tu trayectoria. Bien, digamos que este año es un poco incierto porque iba a comenzar jugando unos torneos con Nico Barrientos, para con el que estoy jugando ahorita, colombiano, y al final él no pudo jugar un par de torneos al principio de año por unas cuestiones de salud. Entonces, en realidad ahí estuve como ahí viendo opciones donde jugué una semana con Renzo Olivo, un torneo en Sudamérica, después ya no jugué en esa gira de Sudamérica, para después jugar unos ATPs con Hans Hatch, nos fuimos hasta India, para volver a Dallas. Ok. O sea, sí, el calendario estuvo medio raro al principio del año, pero bien, porque fueron buenas oportunidades. También después pude jugar un par de ATPs más del Rey Beach y Acapulco, los cuales, pues sí, esos 2 meses no vieron grandes resultados, pero muy buenos torneos, una gran calidad de jugadores con los que pude entrenar todo ese tiempo y yo sentía que está haciendo las cosas bien. Y afortunadamente un poco después ya fue que con Nico logramos coordinarnos bien para comenzar a jugar juntos y bueno, llevamos esta semana es nuestro 10º torneo juntos Décimo. y el 10º, sí, y es nuestra 7ª final, así que pues nos ha ido muy bien. O sea, sí, de 6 finales hemos ganado 4, 2 perdidas. Entonces sí, y yo creo que ni él ni yo nos imaginábamos, pero ni cerca que íbamos a tener este tipo de resultados. Pero pues sí, contentos y sobre todo con una gran motivación a seguir sumando y ahora aquí a la final, mañana aquí en Italia. Mira qué bien. Pues una de esas finales que ganaste fue aquí en San Luis Potosí. Estamos aquí en el Challenger, que no nos pudimos conocer personalmente, sí te vi, pero igual me ubicaste, pero pues qué bueno, muchas felicidades ahí por esos torneos, por esa buena racha. Y oye, platícame, bueno, vamos a platicar un poquito de tu trayectoria, de tus inicios. Yo sé que sabemos que vienes de una familia tenística, desde tu abuelo, tu papá. Eh, ¿cómo se nace o tú naciste prácticamente con una raqueta en la mano? ¿Qué se siente? ¿Cómo ha sido para ti eso de nacer con una raqueta prácticamente en la mano? Platícame un poquito de tus inicios. Pues sí, el tenis ha estado en mi familia ya por generaciones y de ambos lados, también del lado de mi mamá jugaban, mi mamá, su familia, o sea, sus papás, del lado de mi papá, pues mi bisabuelo fue el que inició la pasión por el tenis y sí, mi abuelo jugó Copa Davis, mi papá pues también fue jugador profesional y ha sido entrenador más de 40 años en pues sí, en México y también logró en una ocasión ganamos un torneo para formar parte del equipo, Copa Davis, fue el año ahorita. Entonces, pues sí, una tradición linda en la familia
y además mucha gente más, o sea, más que han jugado con becas en Estados Unidos o intentado jugar en un circuito profesional o por gusto. Entonces sí, sí, el tenis es grande en mi familia. Se, se, Y se, para, se respira 24/7 tenis, ahí me imagino, todos en las casas viendo las raquetas, pelotas, es que imaginarme que algo, así es el ambiente. algo así, así crecí. Mis hermanas también jugaban tenis, entonces yo para entrenador, mi mamá también estaba con él ahí en el club en su momento, ayudando en la tienda de deportes y bueno, estábamos siempre en el club y en el mundo del tenis, ¿no? Entonces sí, crecí así y bueno, para mí pues eh, fue eh, pues una gran experiencia, digo, el poder crecer de esa manera, tener una gran libertad, el poder estar por un club de tenis, primero en Puerto Vallarta, que era más bien un hotel, que ahora es el Canto del Sol, en su momento era, fue la Academia John Newcomb, Ujú. y, y entonces pues sí, poder estar libre por todos lados arrastrando mi raqueta, que eso es algo que hasta la fecha creo que es parte de mi esencia, esa libertad, me encanta estar de arriba para abajo, viajando bastante y Ujú. afortunadamente continúo con las raquetas persiguiendo la pelota de tenis por diferentes países, ¿no? Entonces feliz de ya llevar más de 30 años en este lindo deporte. Ya es muchísimo. Oye, ¿y cómo eras? ¿Eras muy inquieto de chico? ¿Cómo eras en la escuela? ¿Travieso? ¿Eras aplicado? ¿Eras bueno para las materias? Platícame un poquito de esa parte. No, sí se me daba la escuela, sí, sí era, de chiquito creo que sí, tenía bastante energía, entonces sí hice muchos deportes, muchas actividades en la escuela, diferentes deportes. Estuve en el equipo, no sé, de fútbol en la primaria y también jugaba ahí básquetbol. No sé, lo que se inventaran me gustaba competir, Sí. y tenis en las tardes todo el tiempo. Entonces sí, por muchos años. Y en la escuela, bien, o sea, en realidad, sí, Se te me daba, iba, se me te iba- daba me la iba bien. escuela. Sí, 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 se me daba la escuela y ya después a los 12 años yo con mi familia tomamos la decisión de mudarme a una academia donde ya iba a dedicar de lleno al tenis. O sea, bueno, no me refiero de lleno allá sin escuela, sí, porque todavía una escuela normal las Ok. mañanas, pero me refiero era una academia tipo internado que en su momento, al principio se llamaba la Escuela Mexicana de Tenis de Alto Rendimiento, que después pasó a ser el Centro Mextenis, ahí en Lomas de Cocoyoc, donde nuestros entrenadores eran mi papá, Miguel Ángel Reyes Varela y Edgar Giffenig, acompañados de un gran equipo, ¿no? Entonces, pero principalmente un proyecto que iniciaron y que para mí, pues, fue una grandes 6 años. Fue toda la secundaria y la preparatoria donde tuve grandes apoyos de parte o sea, en mi formación académica, donde me permitían el viajar, siempre y cuando, pues, yo tuviera, o sea, los permisos iban en función de mis resultados académicos, entonces sí, también tenía que ponerme las pilas ahí. Y en realidad, yo sí, se me daba la parte académica y pudimos sí, aprender la manera de balancear las dos cosas, las cuales siempre fueron muy importantes para mí y para mi familia. Y hasta después ya me fui a la universidad, donde también estuve 4 años por parte del equipo de la Universidad de Texas en Austin, y también ahí estudié, me gradué con buenas calificaciones de actuaría, matemáticas. Entonces sí, ahí pude también seguir equilibrando, balanceando las dos cosas, hasta ya después, ahora ya como profesional ya más de 10 años, ¿no? Y ya bueno, se ha alejado de los estudios en sí, o sea, formales, pero sí, sí me gusta seguir estudiando, seguir aprendiendo constantemente en diferentes temas. Entonces sí, sí, creo que la parte académica y tenística han ido de la mano toda mi vida. Oye, pues qué bien, qué bueno que pudiste trabajar de esa manera, porque bueno, ya hablaremos en su momento, pero muchos chavos, muchos chicos dejan de los estudios y yo creo que eso es importante, qué bueno que lo dice. Y vamos a regresar un poquito más atrás otra vez. Bueno, se entiende que tú empezaste desde muy pequeño. Yo te quiero preguntar si para ti fue haber tenido esa ventaja de empezar desde pequeño, cuando empezaste a jugar ya 12, 13, 14 años.
con los otros chicos que a lo mejor empezaron los más grandes? ¿Crees que eso fue una ventaja para ti o no? Sin duda, yo ya llevaba 10 años de experiencia jugando tenis, entonces sí, presentando, resolviendo situaciones, adversidades en cancha. Obviamente no tenía muchos más años que ellos en torneos, pero sí, no me acuerdo a qué edad fue mi primer torneo, pero yo quiero decir como a los 6 7 años. Entonces sí, cuando ya llevas a los 12, pues ya llevaba varios años de jugar algunos torneos, digo, no muy grandes, pero sí ir jugando en el club, en Querétaro. Ya aparece entonces ya vivía en Querétaro a los 6 7 8 años ya jugando a los estatales o los torneos por ahí, ir fogueándome. Entonces, claro, ya cuando llego a los 12 13 14 comencé, hay algunos jugadores que llevan poco tiempo en los torneos y yo ya llevaba, pues sí, varios años. Entonces, sí, eso me permitió tener Esa una ventaja. ventaja. Y dentro de esa ventaja, también creciendo de una familia, no sé si en algún momento sentiste presión por ganar, por el nombre de Reyes Varela, bueno, tu apellido. ¿No te generó alguna presión de, sabes qué? Pues sí, necesito ganar o me voy a dedicar a esto, bueno, conforme fuiste creciendo, pero no Sí. fue una presión para ti. Sí, en realidad sí hubieron diferentes presiones a lo largo de mi vida, donde innecesariamente, o sea, pues sí, me metí presiones que no existían. Digo, me tomó mucho más tiempo el darme cuenta de eso, ¿Sí? pero sí, yo sentía que tenía o sea, representar a mi familia, la academia donde yo estaba, eventualmente también a un país, etcétera. Pero ¿Cómo a qué edad fue tu primer momento que tú sentiste esa presión? ¿Cómo te recuerdas ese momento? eh, bueno, esa presión de ese tipo, pues yo creo que en juveniles, sí, sí, Sí. ya cuando están juveniles y también ya ir compitiendo en torneos internacionales, digo, como que ahí se fueron combinando diferentes presiones. Digo, la presión existe en el tenis y en todo, o sea, la vida, ¿no? Claro, Eh, claro. Afortunadamente también tuve gente que me ayudó a aprender a ir lidiando con la presión, ir a aprender a hacer las paces con ciertas cuestiones a nivel psicológico, en la psicología del deporte. Eh, Desde chico, ahí en esa academia, de los 12 a los 18 tuvimos una gran ayuda, para después más adelante, después de la universidad también me ayudó una psicóloga del deporte, con la Okay. cual, o sea, yo tengo un gran cariño y me ha ayudado mucho a saber cómo aceptar las situaciones, cómo lidiar con ellas, y fue justamente por medio de la aceptación, por medio de la que existía eso, pero era más en mi cabeza que en realidad mi familia ejerciendo una presión sobre mí o un país ejerciendo una presión sobre mí. Okay. Entonces, sí, hubo un momento donde hubo una gran liberación de parte, o sea, mía, o sea, y eso me ayudó a jugar de una manera más libre, de disfrutar como el niño de los de 2 3 4 5 años que agarraba la raqueta y la arrastraba por todo el club y jugaba pues sin ninguna presión, nada más por el hecho de querer jugar, por el amor al tenis. Y no voy a decir que eso ya ha sido todos los días desde ese momento, ¿no? Obviamente Claro. a veces, va y viene, pero sí, esa es una imagen que a mí me gusta. Tengo una foto mía jugando a los 2 3 años de edad y esa la guardo conmigo porque sí me recuerda cuando a veces me estoy aferrando mucho, me estoy apegando a resultados o rankings, no sé, cuestiones de tenis, de querer ganar y apegarse a los resultados y entonces veo esa imagen y me ayuda a recordar, soltar eso y volver a jugar disfrutando el momento. Qué padre. Yo te iba a decir, ahorita que estuviste platicando, me imaginé todo eso que me decías de la presión con la familia y todo lo que llegaste a comentar. Si no me equivoco, entiendo que tu papá fue tu entrenador y este Edgar Griffin, ¿sí, verdad? Ok, yo te iba a preguntar, ¿cómo es la relación con tu papá en cuanto a ese entrenador, jugador y la diferencia con hijo-papá? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevaste bien? ¿Fue complicado o no fue complicado? Tenemos una excelente relación. Mi papá lo admiro muchísimo, obviamente lo quiero demasiado Es tu y papá, sí, claro.
claro. Pero sin duda hubo etapas, sobre todo cuando yo estaba en pubertad, adolescencia, en la que sí hubieron momentos complicados, ¿no? Para los dos. Entonces, de hecho, hubieron etapas en las que en la academia sentían que a veces era mejor que ciertas cosas las llevara yo con otros entrenadores, ¿no? Y otras sí con mi papá, pero era importante que también yo tuviera una relación como la de todos los jugadores en esa academia, de ser un jugador más, no tener digamos, preferencias o alguna cuestión con mi papá. Obviamente existía, sabíamos que él era mi papá al final del día, ¿no? Estábamos ahí, pero pues yo era un chavo más en la academia, pero sí, te digo, sí hubieron algunas etapas. De hecho, hay una anécdota chistosa en la universidad en la que mi papá viene a visitar un partido y el coach de la universidad lo quiere integrar y le dice, ven, ayúdanos, o sea, como entrenador. Y mi papá le dijo, no, perdóname, pero yo vengo como papá y yo ya, aquí te toca a ti 4 años ser entrenador, así que pues me lavo las manos, vengo a disfrutar de un poco de tenis desde las gradas y mucha suerte, ¿no? Entonces sí, sí ha sido importante el saber definir ciertos roles, ciertas cosas, pero sí, desde que me gradué en 2009, a partir de 2010 como jugador profesional, y ahora pues ha sido mi entrenador principal, ¿no? Entonces ahí hemos logrado hacer buen equipo, no viaja conmigo todo el tiempo, pero sí me ayuda constantemente, siempre estar pendiente de mis resultados, de mis partidos, de mis entrenamientos, de todo, y siempre con ideas nuevas de cómo ayudarme. Entonces sí tenemos una linda relación a la cual tengo una gran gratitud. Vale. Qué padre, felicidades por eso, felicidades por eso. Oye, platícame cómo se llega o cómo se hace, cómo se toma esa decisión de irse a estudiar college. ¿Cómo llega esa decisión? Ok, bueno, yo creo que desde los 14, 15, yo sabía que existía esa posibilidad. Obviamente mi sueño era ser jugador profesional, pero sí teníamos más o menos claro ciertos parámetros, como en la academia, de saber con ciertos resultados cuando vas en las giras europeas o giras en el extranjero de menores de 14, menores de 16, después el circuito ITF como juvenil, y tuvo buenos resultados, pero en realidad los parámetros que marcaban o que tenía la teoría, ¿no? O sea, no hay una regla, pero la teoría de lo que decía, de tratar de ser top 10 juvenil y sobre todo también al valorar, pero yo no lo fui, ¿no? Entonces sí llegué a participar en los Grand Slams, pero te digo, en esos parámetros y yo veía cómo también iban otros jugadores digo, de mi edad 87, son Novak Djokovic, Andy Murray, ¿no? Que ellos con 15, 16 años están ganando futuros, challengers, entonces sí tienen rankings muy altos, y otros jugadores, ¿no? Fabio Fognini, Chardy, etcétera. Me acuerdo también a otros americanos que ya estaban ganando futuros y yo, pues, a veces tal vez ganaba algún punto por aquí, por allá, ya estaba en los rankings ATP, pero te digo, sí, pues otra vez diciendo, ¿no? En esos parámetros creo que era importante valorar objetivamente y sí, creemos que la mejor decisión para mí era ir a la universidad. Ok, eso lo tomas junto con tu papá y con tu entrenador, ¿no? O sea, solamente los tres. Sí. Vale. Creo que fue más personas, sí, platiqué con varios exjugadores. De hecho, yo terminé yendo a la universidad a la que Edgar Giffenig también fue estudiante y atleta, Ok. ¿no? Y él ahí, bueno, conoció a la que ahora es su esposa, entonces ella también me decía mucho cuando estaba en la academia acerca de esa universidad. Entonces fui platicando con muchas personas, ¿no? Que cuando yo estaba empezando a ir a algunos futuros, pues a veces venían jugadores que habían ya estado en la universidad o que estaban en ese momento en la universidad o que estaban pensando en irse y otros que eran profesionales. Entonces como que sí fue cuestión de tratar de platicar con muchas personas, pero al final, claro, la decisión fue principalmente sentarnos mi papá, Edgar Giffenig, y en la academia donde estábamos en Cocoyoc y viendo las posibilidades y saber que si no puede ser un calendario en realidad profesional en el que vas a estar viajando la mayoría del año y con algún entrenador y hacer las cosas bien en realidad,
eh, que yo no tenía, o sea, la manera de poder hacerlo, entonces que tomaba la decisión de mejor aprovechar el circuito colegial con la beca, con grandes jugadores con los que puedes entrenar constantemente y, y poder seguir creciendo tanto como persona, como jugador, o sea, en todos los aspectos, físicamente, mentalmente, emocionalmente y también esa, pues sí, toda la parte de la competencia de equipo, creo que sí me hizo aprender mucho acerca del tenis, acerca de mí mismo y crecer bastante para darme herramientas para eventualmente pues, tratar de ir a, a una carrera profesional. ¿Qué? Y antes, en esa etapa del college, ¿cuál crees que haya sido tu mayor aprendizaje? Que dijiste, esto que aprendí me ayuda por el día de hoy. Híjole, no tengo ni idea, pero, o sea, una en sí, no me acuerdo, pero sí, sí hubieron un número de adversidades en la carrera que, que sí me hicieron dudar mucho acerca de mi futuro en el tenis. Una Okay. operación, una pérdida familiar, sí, otras lesiones, en fin, o sea, hubieron un número de situaciones en esos 4 años que fueron complicados, no fueron fáciles para mí. Y te digo, yo estaba considerando el quedarme allá después de graduarme y trabajar, pero bueno, ahí unas cosas se conectaron, afortunadamente, y con un torneo futuro que hubo ahí en la ciudad donde yo estudiaba en Austin y logré sacar Okay. algún punto, platicar con otros jugadores y volver a ese sueño del tenis profesional. Pero bueno, como lecciones, pues sí, o sea, todas las lecciones que te dan las adversidades, toparte con pared y a veces, o sea, con las necesidades de ser adolescente o bueno, no sé, joven y poco a poco el ir aprendiendo todas esas diferentes lecciones, algunas a la buena, otras a la mala, pero sí creo que eso fue lo más importante. Y sí, fueron un sinnúmero de cosas que entre los entrenadores de tenis, profesores, preparadores físicos, etcétera, era una universidad muy, muy grande con muchas personas, mis compañeros, jugadores, otros atletas, en fin, o sea, sí, sí, hubieron un gran número de aprendizajes, un gran número de situaciones y cuestiones que fueron ayudando para poder crecer como estudiante, como atleta, como persona, te digo, en esos años. Pero sí creo que eh, principalmente pues el número de adversidades que tienes que ir resolviendo y te van formando para pues continuar después resolviendo después en la vida. Claro. Adelante. Oye, y bueno, hablemos un poquito sobre tus primeros puntos. ¿Cómo te sentiste? Tus primeros puntos ATP, ¿cómo te sentiste? ¿En qué momento llegaron? Mm. Bueno, mi primer punto ATP me acuerdo fue en el Club Berimbau, en el Estado de México. ¿Cómo si lo Y conozco? yo tenía, hijo, creo que 16 años, si no me equivoco. Ok. Y pasé el torneo de calificación y después gané la primera ronda. Me acuerdo que en segunda ronda sí me ganó fácil Bruno Chegaray, si no me equivoco. Ok. Y ya pues, ahí gané el primer punto, entonces yo estaba contento, estaba feliz. De ahí regreso a la academia en Cocoyoc y a seguir entrenando, pero pues, ya estaba contento de estar en los rankings profesionales, ¿no? De Claro. ahí pues sí de repente estaba mezclando el calendario con torneos juveniles, con algunos torneos profesionales, entonces por ahí, por aquí, por allá fui sumando algún otro punto, que sí, cada torneo, cada experiencia, cada punto, cada oportunidad, pues sí, en realidad la celebraba bastante. Y también más adelante, creo cuando tengo 17 años, cuando cumplí por ahí más o menos, una una experiencia media chistosa en la cual yo tenía wildcard para jugar un torneo en Lomas Sporting, también ahí Ok. en México, y estaba yo entrando con dos jugadores más y pasó Santiago González con Alejandro Hernández, que en ese momento pues ellos eran del equipo Copa Davis y ellos estaban, no sé, top 200 en dobles y en singles, no sé si top 200, top 300, pero pues eran los sembrados, no eran los favoritos. Y me acuerdo que me grita Santiago hacia la distancia, Miki, ¿tienes partner de dobles? Y yo no, y se firmo y yo así como, sí, y después le pregunté a otro así como, o sea, ¿qué es lo que me preguntó? O sea, me preguntó si, o sea, conmigo o qué. Y tenía toda esa duda que ni la creía, ¿no? Y ya después fui a ver con el supervisor y sí, Santiago había firmado conmigo y ahí entramos y de hecho terminamos ganando el torneo, ganamos ese futuro
Y entonces, pues imagínate para mí, ¿no? Como juvenil y tener esa experiencia de haber jugado con él y ganar el primer torneo profesional en dobles, pues fue una súper, súper experiencia. Vale. Y ya después, te digo, cuando estaba en la universidad, o sea, obviamente cuando voy a college pierdo los puntos, y cuando estaba en mi último semestre, hay un futuro ahí en Austin, y entonces me decido meter a la calificación, paso la quali, gano primera ronda, y otra vez ahí sumo mi primer punto ATP, y ahí fue platicando con jugadores, me acuerdo que estaban Elizondo, estaba Dani Garza, Luis Díaz Barriga, entonces varios jugadores mexicanos y platicando, y cuando yo les decía, no, creo que voy a quedar, creo que voy a intentar conseguir una chamba por acá, y me decían, ¿de qué hablas? O sea, has jugado tenis toda la vida, con muy buenos resultados desde 10 y menores, representando con Junior Davis Cup y muchas cosas, los Grand Slam juveniles, y ha sido tu sueño, entonces, ¿por qué no lo intentas? Y ya si no funciona, bueno, puedes ir a trabajar el día que quieras, ¿no? Ya tendrás tu carrera, pero en el otro orden no, es un poco más complicado, ¿no? Una vez que ya estás trabajando y demás, pues dejarlo para intentar ser profesional hubiera sido bastante más complicado. Entonces sí, ahí influenciaron esa decisión para aprovechar ese puntito y regresar a México cuando me gradué, y ahí fui cosechando puntos poco a poco en el calendario en Oye, 2010. bueno, me imagino que tu sueño era ser jugador de singles, ser tenista en la modalidad de singles. ¿Te costó trabajo, ya sea inclinarte o decir, no, yo soy jugador de doble? ¿O cómo fue esa transición, sabes? Sí, sí. Vamos, desde chico el dobles a mí me encantaba y tenía buenos resultados en dobles, tanto en México como a nivel internacional cuando salíamos, no sé, te iba a los torneos mejores de 14, 16, 18, eh, o sea, me iba bien en dobles, entonces sabía que tenía cierta facilidad en la universidad, y sí, ya como profesional, sí yo tengo, o sea, mis calendarios están marcados por el singles, sí tengo que jugar los torneos de calificación, pero creo que en el primer año, eh, si no me equivoco, tal vez habré terminado el año 800, tal vez en singles, Ok, 700 algo, 800, si no me equivoco, en 2010, para cuando termina un año, mi primer año como profesional, y en dobles creo que ya estábamos top 300, Luis Díaz excelente. Barriga y yo, que jugamos un montón. Entonces, en realidad, ya estás casi a las puertas de tratar de entrar a algunos challengers, Ok. ¿no? Y en futuros, pues estaba jugando qualis de futuros o algunos main draws, ¿no? Pero sí, ahí había una diferencia grande, pero pues mis calendarios, te digo, iban todavía en función del singles por varios años. Tuve unas lesiones, otra operación en 2011, y otras lesiones, otras cuestiones durante mi etapa como singlista. Eh, pero después la transición en realidad fue sencilla. O sea, una vez más, creo que fue 2014, que empezó a tener unos buenos resultados en dobles, un wildcard en Acapulco, que llegamos a las semifinales, César Ramírez y yo, Ok. y después nos dan un wildcard en Guadalajara, un challenger grande, y lo ganamos, y entonces de repente ya estábamos top 200 en dobles, y mis singles yo estaba 500 o 400 algo, no me acuerdo, entre 400 y 600, en Sí, sí. algún rango por ahí, 400, creo y que ya lo miré. Ujú. 400 fue mi mejor ranking, pero digo, ese 2014, pues sí, o sea, cuando te digo esa diferencia tan grande en los rankings, pues sí, ya me hicieron valorar, empezar a tratar de ver que en doble se puede abrir una puerta a tratar de jugar el circuito Challenger. eh, y dije, bueno, voy a intentar hacerlo y voy a jugar las qualis de singles. En realidad las qualis no las estaba pasando, no me estaba yendo muy bien, y en dobles estaba sumando, y llegué a semifinales y una final por acá, por allá, y para el final del año, o sea, ese 2014, creo que estaba yo cerca del 100, o sea, estaba top 120. Entonces, y en singles, tío, estaba, no sé, 500. Entonces, ahí fue como más sencilla esa transición, al saber que el ranking ya estaba con una diferencia tan grande. Y dije, sí, quiero intentarlo. Toda la vida me ha encantado jugar dobles, y creo que es el momento para intentarlo. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Ya siendo doblista, un jugador de doble, los entrenamientos cambian a diferencia de los singlistas. Platícame cómo son los entrenamientos de un doblista. Sí, sí, cambian bastante. El entrenamiento del dobles es bastante más específico. El, el, eh,
a poca repetición, o sea, más bien, muchas repeticiones, pero rallies son mucho más cortos, en realidad mucha canasta, a perfeccionar ciertas cuestiones de dónde definir las voleas. Bueno, mínimo, para mí fue organizarme tácticamente hacia dónde se volea, dónde se cubre la cancha. O sea, que te digo, si tenía buenos instintos desde chico, pues cuando vas subiendo el circuito profesional, pues es otro nivel, ¿no? Entonces sí tienes que ir aprendiendo, vas dándote cuenta. Entonces poco a poco vas haciendo los entrenamientos y digo, cuando está en Querétaro, mucha canasta y a un tiro, tratar de en realidad ir perfeccionando, te digo, dónde posicionarme, hacia dónde hacer el tiro, digamos, correcto dentro, si se podría decir, o sea, las mejores opciones de tiros hasta que salen automático, ¿no? En singles, aunque sí trabajas patrones que quieres que salgan automático, es mucho más rallies más largos, ¿no? Mucho más tratar de pelotear con otro jugador. Sí haces canastas también con algún entrenador, pero mucho es esa pelota viva con otro jugador, ¿no? Entonces en dobles creo que sí es mucho trabajo específico, con algunas situaciones donde sí quieres hacerlas con otros jugadores para que sean vivas de dobles, ¿no? Pero sí es en general pues un entrenamiento más específico, más dinámico, de drills muy rápidos. Y me encanta, en realidad eso me fascina, lo que he aprendido de otros entrenadores, jugadores en circuito, y también de agarrar con mi papá en Querétaro y ponernos a inventar drills o cosas que creemos que pueden hacer una diferencia, viendo análisis de partidos, viendo cómo poder mejorar ciertas situaciones en mi juego, y pues, eso, pues sí, disfruto bastante de los entrenamientos de dobles. Oye, ¿qué tan mal o qué tan bien está cuando los entrenadores dicen el típico ejercicio de tienes que saque y a la red? O sea, un doblista forzosamente se tiene que subir a la red, o eso es una, no voy a decir mentira, pero o realmente un jugador dobles puede quedarse en el fondo, ¿sabes lo que te quiero decir? Por supuesto, digo, tenemos muchos ejemplos de jugadores que casi no suben a la red. ¿Como quiénes? Cuando sacan. ¿Como quiénes? Es que te Pues vengan a la mente. campeones de Grand Slam. No, bueno, jugadores de tenis que digas, estos no son de red, sino son de fondo, como quién podrías nombrarme. Marc López, Fernando Verdasco, o sea, algunos españoles no necesariamente hacían saque y red y del fondo sabían muy bien cómo jugar. Obviamente cuando están en la red saben cómo cubrirla. No es que no pueden volear, lo saben hacer muy bien, solamente que no necesariamente tienen que hacer saque y red. Es más, ahorita un ex compañero mío que está en final de Roland Garros, digo, no le he preguntado, pero no estoy seguro cuántas veces habrá hecho saque y red estas 2 semanas en Roland Garros, pero Marcelo Arévalo pues, es un súper jugador con un gran saque y que volea muy bien y puede ir hacia adelante. Sin embargo, él sabe que su fortaleza es sacar y quedarse del fondo y dominar con su derecha, ¿no? Entonces, es una ley que tienes que hacer saque y red, ¿no? Pero sí ves que principalmente la mayoría de jugadores sí tratan de ir hacia adelante, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser algo forzoso. De hecho, yo sí he ido incorporando cada vez más el saque y red. Yo sí crecí haciendo mucho saque y red, pero sí hubo una etapa en la que a mí se me hizo muy complicado, sobre todo cuando venía a jugar en situaciones lentas, como es aquí en Europa o en Sudamérica, y empecé a jugar muy bien haciendo saque y fondo. De hecho, cuando yo jugaba con Marcelo, hacía muchos saque y fondo, que llegamos a hacer a mi mejor ranking, y llegamos ahí a top 50 en su momento en 2018, y hacíamos, o sea, variaba, pero sí hacía bastante saque y fondo, ¿no? Y ahora sí hago o sea, más saque y red, pero de repente me quedo en el fondo también, entonces no es un 100 y 0, creo que eso es de hecho lo que me da a mí cierta versatilidad y es una ventaja, ¿no? El que el rival no sepa si yo voy a ir hacia la red, si me quedo en el fondo. Obviamente creo que mi fortaleza es en la red, pero el poder tener ese factor de poder variarlo, creo que es lo que a mí me ayuda. Obviamente yo no soy muy grande, no soy muy alto, no tengo un saque que va a atravesar a los rivales, ¿no? Entonces para mí lo importante es tener herramientas con las cuales puedo variar, desequilibrar a los otros jugadores y que no sepan qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, pues sí, digo, ya me alargué, pero sí creo que en resumen,
es, eh, es bueno aprender cómo jugar la red y cómo hacer saque red, sin duda, pero de hecho hasta también creo que es bueno eh, el aprender a jugar un poco también saque y fondo, sobre todo para cuando estás en etapa de desarrollo, para salir de la zona de confort, ¿no? Que ahí creo que es más complicado para la mayoría el aprender a ir hacia la red, jugar en la red, quitarse el miedo de la pelota, venir de tan cerca. Eh, pero sí, creo que es bueno aprender todas las posibilidades. Ya de ahí cada quien va desarrollando, definiendo su esencia como jugador, ¿no? Pero Sí, no, por supuesto. Sí, claro. Y vamos, lo que pasa es que mucha gente se queda estancada de que el doble es esa fuerza saque red. Y no, pues no, que es lo que tú estás comentando, ¿no? Oye, y ¿tú estás contento en la cuestión, la cuestión económica? ¿Tú estás contento? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se vive bien del tenis como siendo un doblista o consideras que las bolsas económicas de los torneos deben de crecer más? eh, a ver, debe crecer más. Pues el debe, pues, va en función de muchas cosas. Okay. Entonces, trato de no enfocarme yo personalmente en el debería y que deberían de pagar más y que es injusto esto, aquello, sino en realidad también tratar de comprender el por qué existen las cosas como existen, ¿no? Por qué eh, los derechos de televisión son principalmente para enseñar singles, ¿no? Entonces, por eso pues, el circuito es en realidad alrededor del singles. Eh, ¿Es para victimizarse como doblista? Definitivamente que no. Al contrario, creo que es para eh, ponernos a pensar y tratar de ver de qué maneras podemos darle un giro, porque en realidad la gran mayoría de personas juegan dobles en sus clubes en muchos países. Claro. Entonces, hay un mercado gigantesco para el dobles, sin embargo, bueno, el sistema está hecho para enseñar el singles, disfrutar del singles, la gente va a los torneos a ver singles, obviamente hay mucha gente, como tal vez te habrá dado cuenta en San Luis Potosí, que disfrutaba del dobles cuando o sea, llegamos a tener grandes asistencias en el estadio en San Luis y en muchos torneos. Entonces, hay un mercado para el dobles, por supuesto, solo hay que ver de qué manera se puede maximizar para que los premios puedan seguir subiendo, ¿no? En todos los torneos. Ahora, económicamente, pues es complejo para un jugador profesional, es muy complicado en las primeras etapas. Yo recuerdo tener que jugar muchos torneos de dinero en México, el circuito de AMTP o torneos pues sí, de dinero para tratar de ir ahorrando y con eso ya después invertirlo a mí mismo en los torneos futuros, poder viajar a Sudamérica, a Estados Unidos o las giras de México, ya después más adelante Europa, demás, pero sí, es complejo, es difícil. Sí, toma bastante organización, que eso afortunadamente me lo enseñaron desde antes. Mi papá es una persona sumamente organizada en cuanto a sus finanzas, a sus números y yo pues al haber estudiado justamente eso, pues sí sabía poder hacer un presupuesto anual, poder presentarlo y poder saber de qué manera iba ajustando dependiendo con mis gastos y verme a mí mismo como una empresa, ¿no? Entonces, digamos que si empezaba yo como un puesto de, no sé, llámale, de tacos, de hot dogs o lo que sea, y pues quieres irlo creciendo, hacerlo un restaurante y poco a poco tratar de ir incorporando más y más gente a esa empresa que eres, ¿no? Entonces así era como yo aprendí, o sea, me enseñaron a verlo y poco a poco pues fue aprender y creciendo y con lo que iba entrando, cómo reinvertirlo en mí mismo, ¿no? Ya sea tratando de incorporar a alguien a mi equipo o aprender a viajar mejor, comer mejor, descansar, hacer cosas, ir mejorando la calidad de las cosas que yo hacía. Pero sí, creo que fue fundamental el poder aprender a verlo de esa manera, porque entonces eso cambió, esa actitud de victimización del dinero y que no hay dinero. A ver, bueno, si no lo estoy generando, entonces ¿de qué manera puedo, o sea, qué es lo que necesito? ¿No? Entonces fue aprender cómo funciona el circuito, en qué ranking se generan más o menos, qué oportunidades, cuánto dinero, y en función de eso tratar de ver
bueno, entonces si por decir algo, voy a decir unos números por cero. Si yo sé que en cierto ranking de singles yo voy a generar $20,000 y mis gastos son 30,000, bueno, necesito saber de dónde voy a generar otros 10,000 para poder tener un año profesional, ya sea de torneos de exhibición, dinero, no sé. Y lo mismo después para el dobles, ¿no? Entonces es ir sabiendo, pero un doblista que está cerca del 100 a 120, 30 del mundo no gana mucho, gana unos $30,000 al año. Y eso ¿Qué ranking dijiste, perdón? Del 100 al 130, okay. Yo calculo más o menos están ganando, está cerca de unos $30,000 al año. Okay. De prize money. Quítale impuestos, quítale todos los gastos y te quedaste en cero, ¿no? O sea, la gran mayoría de mis amigos, y depende de qué país seas, ¿no? Porque obviamente si tienes que pagar renta, por si tienes familia en Estados Unidos, pues creo que con eso pues estás en bancarrota, ¿no? Yeah. Entonces solamente que va a ir en función de cada persona, pero es saber eso, más o menos cuánto genera cada jugador, o sea, en función del ranking, tanto en singles como en dobles, y poder en base a eso saber más o menos cómo poder organizar tus presupuestos y viajar. Ahora, obviamente, si puedes conseguir apoyos, sponsors o algún tipo de contratos o inversionistas, porque también puede ser a manera de inversión, que crean en ti como si fueras una acción, ¿no? En el cual también tú regresas su inversión de cierta manera, pero que te da cierta tranquilidad y garantía de poder saber que cuentas con lo necesario para poder viajar a los torneos. Entonces, te digo, hay muchas maneras de hacerlo. He visto N cantidad de maneras de hacerlo alrededor del mundo. Obviamente se escucha mucho los países que tienen a los jugadores viajando muy cómodamente con entrenadores, con todo cubierto, todo pagado y demás, y quisiéramos que en México fuera igual, pero seamos honestos, la realidad es muy diferente de eso, ¿no? Entonces uno se puede enfocar en el problema y victimizarse, o tratar de verlo y analizarlo de la manera más objetiva posible y ver, bueno, de qué manera puedo resolver, y poco a poco ir creciendo como jugador, y te digo, y también lo que entra, pues saber cómo lo sigues reinvirtiendo en tu carrera, ¿no? En lugar de nada más quererlo gastar o bueno, eso ya es tarea de cada quien, ¿no? Obviamente cada jugador, cada persona pues sabe qué hacer, pero pues sí, yo siento que como doblista tienes que ser bastante organizado, y realmente yo para viajar con un entrenador a nivel Challenger es imposible. O sea, no tienes los recursos. Estás entre 100 y 130, te digo, tienes a duras penas para salir tú mismo, ¿no? Entonces, por eso, sabes que es un nivel de inversión. Como en singles serían los futuros, en Challengers creo que ya empiezas a generar un poco más para poder generar algo, y también por eso reinvertir y poder viajar con entrenador o hacer algunas cosas mejor ya como en el circuito Challenger, tener una vida un poquito mejor. En dobles creo que sabes que la etapa de Challengers es una etapa de inversión para ya en ATP, pues ya se empieza a generar cantidades más grandes de dinero, y obviamente también va en función del ranking. El número del mundo genera más de $1 millón en dobles, pero te digo, el 100 genera 30,000, ¿no? Entonces, con los gastos que tienes viajando por todos lados es una diferencia grande, y de ahí pues vas. Y en singles pues también es una diferencia. No, en singles es una diferencia abismal, que es que no me sé las bolsas ni las rondas, pero sé que hay mucha diferencia. Sí. Oye, pasemos a otro tema. Me gustaría que me platicaras tus experiencias. ¿Qué significó para ti haber ganado? Creo yo, conociéndote y viendo tu trayectoria, creo que el Torneo de los Cabos es uno de los torneos donde los más éxitos has tenido y donde más has podido decir, ha valido todo este sacrificio que he hecho. No sé si sea así. Platícame cómo sentiste ese torneo. A ver, para poder comprender ese torneo, creo que tengo que ir un poquito atrás. En 2016 yo tengo una lesión que estuve fuera aproximadamente 9 meses, 10 meses, y que me sugerían una operación, una cirugía de hombro, y que yo quería evitar a todo lugar. Sí, la evité. Y intenté de 1000 maneras poder recuperarme, poder regresar al circuito. Fue complejo, fue complicado. Pero entonces cuando yo regreso a mitades de año del 2017, mi primer torneo creo que fue a finales de junio, principios de julio, pues yo
regreso con una gran incertidumbre, en realidad todavía con molestias en el hombro, sin confianza, sin saber si iba a poder en realidad tener o sea, poder jugar sin dolor, ¿no? Entonces sí, las primeras semanas fueron complejas, pero de hecho ese año fue mi mejor semestre. Y yo creo que desde 2014 a 2016, 2017, creo que yo gané un Challenger por año. Gané uno en 2014, otro en 15, 16, después viene la lesión y cuando regreso en ese 2017, de julio a noviembre, si no me equivoco, ganamos 8 torneos, 8 Challengers. Entonces fue una locura. Yo terminé el año cerca del 100 del mundo, solo con esos 4 o 5 meses. Y o sea, ahí jugué bastante, principalmente con Marcelo Arévalo. Y no teníamos esa expectativa, no teníamos ni idea que eso podíamos hacer. Entonces, bueno, fue pues una linda sorpresa para nosotros y obviamente nos motivó mucho. 2018 empezamos ya con grandes sueños, aspiraciones y también seguimos cosechando buenos resultados que después logró jugar Roland Garros, Wimbledon y ganar algunas rondas, tener buenos resultados ahí. Y después es que viene en verano, cuando jugamos acá, Los Cabos, ya era pues básicamente un año después de haber regresado esa lesión. Okay. Entonces digo, para todo ese rollo, pues cuando yo tengo esa semana con Chelo, que la disfrutamos un montón, 2 semanas antes jugamos nuestra primera final ATP y perdimos creo que 6 o 6-1 la final y nos queríamos, o sea, nos dio hasta pena esa final. Okay. Y entonces, pero bueno, nos dio algo de experiencia en la preparación y el ir a Los Cabos con una gran determinación. Jugamos muy bien, disfrutamos la semana como pocas semanas en nuestras vidas, podría decir. Y la final fue eso, disfrutamos de nuestro tenis, dejamos que fluyera como lo habíamos hecho por todo un año, sin querer cambiar, sin querer hacer algo distinto. Y cuando, bueno, ganamos, pues fue una alegría inmensa. Pues en México el estadio tenía un ambiente espectacular. Y sí, después de haber ganado este torneo, porque yo me quedé todavía 1 o 2 días en Los Cabos y me iba a la playa y me ponía a pensar y escribir algunas cosas de todo lo que había sido el año, no solo ese año de grandes resultados, sino los años anteriores con diferentes adversidades, lesiones y el poder tocar mi mejor ranking en ese momento y romper el top 50, que era un sueño personal, pues fue muy especial. Entonces sí, Los Cabos pues siempre va a estar como una semana de mis mejores semanas en la vida. Qué padre, qué padre. Muchas felicidades por este torneo. Oye, ¿cómo procesas en tu mente haber jugado un partido de exhibición ante 40,000 personas en una plaza de toros México contra Magnus Ryan? Porque... Bueno. Sí, perdón, porque hay que decirlo, es el segundo partido de exhibición con más público, ¿no? Porque creo que el primero era el de Roger Federer y Nadal, pero le Plaza Toros con más espectadores en todo el mundo. Digo, debe ser algo brutal, es importante decirlo. Pero platícame. Sí, eso fue una locura, de verdad, esa exhibición. También una experiencia más compartida con Santi González, a quien te aprecio mucho y tenemos grandes memorias. Y entonces, cuando nos invitaron para formar parte de ese evento, nos invita, se acerca Raúl con nosotros, estamos en Los Cabos ese año, y se acercó que tenían esa idea de hacer esa exhibición, y bueno, que si nos interesaba y si podían contar con nosotros. Entonces, pues de una dijimos, por supuesto, claro. Sería hasta un sueño, o sea que y bueno, sí fue un fin de semana fuera de lo normal, definitivamente. Y me acuerdo ir a calentar con Santi y ya en el estadio habían miles de personas, no estaban las 40,000 desde temprano, pero ya habían algunos miles de personas y estábamos nerviosos nada más de calentar, que sí, cuando fuimos a bañar, porque después nuestro calentamiento fueron los Bryan y ya pues fue ir a tomar un baño y preparar ya para el partido. Y sí, los nervios, digamos, o sea, ¿cómo te preparas para eso? Digo, si en Copa Davis va mucha gente, pues no sé, tal vez son 1,000, 2,000 personas, si acaso 5,000 como mucho, no sé,
definitivamente nunca he jugado El con 5,000 estadio, personas en el el estadio. estadio del US Open son para que 15 o 20. Creo que son un poquito arriba de 20,000. O Obviamente, sea, pues el jamás he doble. jugado ahí, o sea, y menos, no, entonces, no, digo, yo creo que lo que más ha tenido de asistencia habría sido en alguna Copa Davis, 1,000, 2,000, pues, no sé, en realidad cuántos en Chapultepec o a veces en Metepec, que a veces había bastante asistencia. Pero pues sí, para prepararse para eso, imposible, ¿no? Y al entrar al estadio, cuando ya íbamos a jugar el partido, y pues ya habían, no sé, 10 a 20,000 personas, y conforme fue el partido, pues fue llegando más y más gente, y ya para el final, que estábamos en el Super Tiebreak, el tercer set, pues ya estaba un lleno casi total y prácticamente total, y sí, ya los gritos de México y el ambiente que se hizo fue algo espectacular con Santiago. Pero al principio, al ir a jugar, era ¿quién saca primero? Pues tú, ¿no? Tú, o sea, estábamos tan nerviosos que me quiero sacar, ¿no? Y, Okay. y, el, y el primer punto fue, ni me preguntas dónde va a sacar, voy a sacar al centro del cuadro, o sea, no, pero, Me pero sí, imagino. sí, pero bueno, en realidad, conforme va empezando el partido, ya empiezas a jugar y empiezas a confiar Suerte. en tus jugadas y en lo que sabes hacer, pues ya lo fuimos disfrutando. Y te digo, el ambiente también del estadio fue muy lindo, los hermanos Bryan, pues, son súper personas y que, pues, también saben muy bien cómo manejarse en tipo de eventos, entonces, pues, también hicieron de esa experiencia pues algo muy, muy especial para todos y bueno, el haber ganado ese partido, pues mejor aún, ¿no? Oye, ¿tuviste oportunidad de estar con Federer y con el Zverev ahí para alguna, ya sea para entrenar o para alguna plática, o no sé si organizaron alguna cena después, o nada más fue de pisa y corre literal? ¿Tuvieron alguna oportunidad o no? En realidad solamente ahí en el locker room, ahí en los lockers, en lo que previo al partido, que ellos ya estaban por ahí, o después cuando salimos del partido estaban ahí preparándose para después entrar a jugar, o al final del partido de ellos del singles, pues que también van ahí al área que estaba ahí privada para los jugadores de sus equipos. Eh, Mucho más que eso no fue, pero Itacuas ellos estaban haciendo una gira muy grande esa semana en Latinoamérica, entonces ellos llegaron esa madrugada Sí, sí, de me ese acuerdo. mismo día. Entonces, y tenían que pues, hacer ciertos eventos que tenían que cumplir. Y después del partido, en realidad también fue, pues, preparar algunas cosas e irse, ¿no? O sea, Perfecto. Federer fue a entregar algunos premios de una rifa en un evento que tuvieron también de la exhibición y listo, agarrar el avión privado que tenían que irse ellos dos a seguir a hacer la última exhibición de esa semana, de esa gira que hicieron 5 por toda Latinoamérica. Entonces, sí, para ellos fue una locura. Sí lo podías ver, tenían un cansancio impresionante. Y sus equipos también, una semana que creo que nunca habían vivido de esa manera y fue pesada para ellos, pero bueno, lo disfrutan muchísimo y ellos dos se fueron con una experiencia inolvidable de Ciudad de México. Me acuerdo Roger Federer pues, con lágrimas en los ojos al final del partido cuando la gente coreaba pues todo tipo de cosas, ¿no? Y cantaba, y en realidad la energía, el ambiente que se vivió en ese estadio cuando él entra al estadio, después cuando juega y cuando sale, fue algo impresionante, ¿no? Qué Entonces sí, padre. Yo no, no, muy no padre. tuve. No, dime. No, digo, pues fue una experiencia padrísima y muy afortunado de poder haber formado parte de ese evento, de haber estado ahí y poder haberlo presenciado. Fue algo en realidad muy especial. Qué padre. Yo la verdad no tuve la oportunidad de ir, me quedé con las ganas, pero pues ni modo. Oye, ya para la recta final, si tuvieras la oportunidad de estar con un deportista por una hora, ¿a quién elegirías y por qué? Uf, un deportista. O sea, obviamente que no hayas tenido algún contacto, ¿no? Digo, no sé, alguien que tú elijas por una hora y por qué, que lo tengas, que lo admires, que te gustaría platicar algún tema en particular. Pues, pues cuenta, porque fue atleta, puede decir mi abuelo. ¿Sí? Pues Órale. sí, imagínate. O sea, yo
O sea, algo que después me encantaba preguntarle, platicar con él mucho. O sea, cuando visitaba y él le encantaba venir a torneos con, o sea, que yo jugaba alrededor de Ciudad de México, Copa Davis y demás. Y yo me preguntaba, o sea, y él cómo jugaba de chico, cómo era, y ya me iban platicando. Y bueno, si de alguna manera pudiera yo compartir con él cuando él jugaba, poder verlo, pues sería algo padrísimo. Y claro, volver a compartir y poder recordar y con él y con mi papá estar los tres, o sea, sería como sí, Órale, sería lo máximo. Sí, 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 qué padre. definitivamente lo apreciaría. O sea, sí, eso paso por encima eh, de cualquier atleta. Mira qué padre. Oye, Miguel, yo siempre finalizo con dejándole el micrófono al invitado para que diga unas palabras, lo que quiera decir a la gente que nos está viendo. Con esto cerramos. El micrófono es tuyo y muchas gracias por haber aceptado la invitación, por este tiempo y adelante. No, muchas gracias a ti por la invitación y poder tener esta plática tan amena. Y a la gente, pues en realidad creo que el tenis en México se hablan muchas cosas, ¿no? Y es una situación complicada y por lo general el enfoque es saber que hubo la época dorada del tenis hace pues ya mucho tiempo. Eh, y grandes cuestionamientos de por qué no y qué pasa y demás. Y bueno, a mí me gusta platicar con la gente, o sea, en los clubes en Querétaro, donde vayan los torneos y tratar de cambiar el enfoque un poco, ¿no? A lo que cada quien puede hacer, cómo podemos aportar nuestro granito de arena. El día de hoy a mí me toca, o sea, pues todavía como jugador, tratar de representar de la mejor manera, pero pues también son entrenadores, son otros jugadores, son medios de comunicación, federativos. En realidad es algo que es entre todos y más allá de enfocarnos en el problema es como tratar de solucionar y cómo apoyarnos unos a otros, ¿no? Cómo poder hacer pues sí, que el barco vaya en el rumbo que todos quisiéramos y también, o sea, ser ejemplo de lo que queremos, ¿no? También a veces se habla de si hubieran mejores ejemplos en México, pues saldrían más niños. Es posible, no voy a decir que no es cierto, pero yo te digo, como niño, mis ejemplos estaban en casa, ¿no? Era mi papá, te digo, saber, o sea, los hábitos que él tenía, mi mamá, etcétera, mis hermanas, y creo que por eso crecí en un ambiente sano y que eso pues, eh, pues generó las oportunidades para que yo pudiera maximizar mi potencial, ¿no? Entonces a veces creo que, no digo que falta, pero creo que eso también puede ser un tema en México, donde a veces separamos las cosas y todo está conectado. Entonces, cómo poder generar esos ambientes positivos para que los niños crezcan en clubes donde están rodeados de buenos ejemplos, donde los entrenadores son en realidad ejemplo de lo que predican, federativos, papás, etcétera, y entre todos, pues tratar de generar el ambiente que todos queremos para el tenis mexicano, ¿no? Pues sí, así debe ser y bueno, pues ahora sí que apoyar este tipo de programas lo hago así para que la gente también lo escuche, tengan una mejor idea de poder qué hacer en el tenis y bueno, Miguel, pues te agradezco de antemano otra vez que hayas aceptado la invitación. Te deseo todos los éxitos en lo que resta del año y lo que sigue y esperemos que te vea pronto por acá por San Luis te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jerry. Igual muchos éxitos con este espacio. Y bueno, gracias por la invitación y saludos a todos. Espero que nos veamos pronto. Seguro. Saludos.